Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Hoy tocaremos el tema del anticristo, pero antes quiero explicar el significado de una palabra que ustedes oyeron mucho en la célula pasada. El significado de la palabra escatología. Aquí es muy importante que nosotros conozcamos qué es escatología, porque en la célula pasada hablamos mucho y usamos mucho esta palabra. El término proviene del griego antiguo escatos, que significa último, y logos, que significa estudio, siendo entonces el estudio de las últimas cosas. Y nos basamos principalmente en las profecías bíblicas. En el Antiguo Testamento, al libro de Daniel y parte de Isaías se le ha llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, como otras profecías que hay también repartidas en diferentes libros del Antiguo Testamento, y también, sin dejarlo de lugar, el principal en el Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, sin quitar parte de los evangelios y de otras cartas de Pablo, donde nos habla también de las últimas cosas y también de profecías futuras. Se puede decir entonces que la escatología es la doctrina de las últimas cosas. Trata del futuro del individuo como de los destinos eternos de la humanidad, así como en general del desarrollo del plan profético de Dios a través de la historia. Es la parte de la teología que estudia el destino final del hombre y del universo. Enseña sobre los 4 estados finales del ser humano que son: el primer estado final del ser humano es la muerte. Todos, tarde que temprano, vamos a morir, excepto aquellos que serán parte del arrebatamiento, porque la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Ese será el segundo estado final del hombre, el juicio. Todos vamos a ir a un juicio, pero usted dirá, ¿cómo? Todos vamos a ir a un juicio si en Cristo Jesús el Señor nos perdonó todo. La Biblia habla del tribunal de Cristo, donde vamos a ir a ese tribunal no para ser juzgados, sino para ser galardonados por el Señor. Aquellas personas, aquellos creyentes que se entregaron al Señor y empezaron a trabajar en su obra y empezaron a ser guiados por el Espíritu Santo, y aquellas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, esas son las que el Señor va a galardonar para gloria de su nombre. No va a ser para orgullo ni para prepotencia de ninguna persona, porque ya vamos a estar transformados. El Señor va a cambiar nuestra vida y vamos a tener un cuerpo incorruptible y vamos a ser seres totalmente transformados. El juicio que viene para las personas que no quisieron ser transformadas y lavadas por la sangre de Cristo, la Biblia lo llama el juicio del trono blanco, que será ya al final, donde los libros van a ser abiertos y esas personas van a llegar al juicio del trono blanco. Y el tercer estado para los creyentes va a ser la gloria. Y para aquellos que no quisieron recibir la gracia del Señor, va a ser la condenación eterna en el lago de fuego y de azufre. Entremos de lleno al tema del anticristo. La palabra anticristo solo se encuentra en las epístolas de Juan. Significa contra Cristo o en lugar de Cristo. El anticristo pretenderá imitar a Cristo en todo. Tratará de adelantarse al propósito de Dios para Israel, donde el Señor entregará a Israel las promesas dadas a Abraham durante el milenio. Entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Si él se quiere adelantar al Señor y quiere imitar a Cristo, él va a tratar de congraciarse con Israel y va a pretender dar a Israel lo mismo, dándole una paz aparente y haciendo un tratado por 7 años con judíos y árabes, que esto permitirá construir el tercer templo judío en Jerusalén. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Como él va a venir a resolver muchos problemas, va a ser un ser humano que va a tener mucho magnetismo, va a tener mucho carisma, mucha atracción. Las masas se van a volver a él. Él va a tratar de engañar a los israelitas haciéndoles creer que él es su salvador.
que Él va a ser su Mesías, lo que Israel está esperando porque ellos rechazaron a Jesús. Él, dando una muestra de ese poder que va a tener sobre esta tierra, va a hacer un pacto con los judíos y los árabes donde se construirá el tercer templo judío. Ustedes pueden revisar en una página que se llama Instituto del Templo, se llama. Usted puede ingresar a esa página y ver que ya tienen todo preparado para construir el templo. El anticristo surgirá del Imperio Romano reorganizado. Será la cabeza de las potencias gentiles en una federación de 10 reinos. Establecerá su reino en Israel y estará involucrado en la batalla final de Armagedón. Él estará involucrado en esa batalla final, que será una batalla que dice Apocalipsis que la sangre llegará a los frenos de los caballos. Será una batalla sangrienta, una batalla como nunca antes hemos visto. Vamos a ver también las características de la personalidad del anticristo, por lo cual engañará a las naciones. Primero, va a ser un genio intelectual, va a ser una persona muy preparada, muy capacitada, y por eso él atraerá tantas masas. También será un genio de la oratoria, tendrá un gran poder de convencimiento, será un maestro en la oratoria, y a través de eso él va a engañar a todas las naciones, incluyendo a Israel. Israel no estará exento, también será engañado. Será también un genio político, será entendido en la política y eso lo llevará al poder. También será un genio comercial. Es una persona que tendrá un gran poder comercial para hacer negocios y eso lo llevará a la cima también. Y por otro lado, también va a ser un genio militar. Tendrá grandes estrategias militares y esas las implementará en las guerras que van a venir sobre esta tierra. Y por último, no podemos dejar que será un genio religioso que tendrá un poder de convencimiento y se aprovechará de la devoción de las personas para llevarlos al fracaso rotundo, porque eso los alejará de la presencia del Señor. Será también un gentil o tendrá múltiples nacionalidades. Aquí quiero hacer una acotación, porque hay mucha polémica en cuanto a la nacionalidad del anticristo, pero él posiblemente tendrá varias nacionalidades. Hay un ejemplo en la Biblia que podemos ver claramente de Pablo. Pablo tenía la ciudadanía romana y también era judío de la tribu de Benjamín. Pero ¿cómo Pablo era romano? Bueno, su padre había comprado la nacionalidad romana y Pablo nació siendo romano. Él era romano de nacimiento y también tenía su otra nacionalidad, que era judío. Él era de Israel. Entonces vemos acá que en Pablo él tenía dos nacionalidades, y el anticristo posiblemente, digo posiblemente porque no tenemos un asidero bíblico, él va a tener múltiples nacionalidades. Él puede descender de los judíos, puede ser que sea de padre judío o de madre judía, y que alguno de sus padres sea de raíces árabes. ¿Para qué? Para que los judíos y los árabes lo reciban, porque como él va a hacer un pacto con judíos y árabes, si no es de esa nacionalidad, ellos no lo van a aceptar. Entonces ya ahí vemos que tiene dos nacionalidades, pero uno que sí tenemos apoyo bíblico, en Daniel dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir, refiriéndose al anticristo, destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el año 70 por el general Tito. Entonces ahí ubican al anticristo como un ciudadano romano. El anticristo va a tener también una nacionalidad romana, porque él va a liderar el imperio romano, que va a ser otra vez reconstruido y va a volver a la escena mundial a gobernar sobre esta tierra. Podemos ver Juan 10:1 que nos habla algo respecto a esto. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. ¿Qué es lo que dice esta palabra?
que el Señor fue el que entró por la puerta, porque Él es el pastor de las ovejas, pero el que no pasa por esa puerta es ladrón y salteador. El anticristo no está pasando por esa puerta porque esa es la obra del Señor, que es el Cristo, el ungido, el Mesías. Por eso Él va a tratar de imitarlo en todo y va a engañar a Israel para hacerle creer que Él es el enviado, donde Él traerá una gran respuesta a esta tierra. Los judíos rechazaron a Jesús porque lo vieron débil, que murió en la cruz del Calvario, que nació humildemente en un pesebre y ellos no lo recibieron como el Mesías. Pero cuando venga este ladrón y salteador, a ese sí lo van a recibir e Israel será completamente engañado y se darán cuenta de eso hasta la segunda parte de la tribulación, donde el anticristo se manifestará al mundo. Ahora vamos al fundamento bíblico y veremos citas bíblicas que hablan del anticristo. Apocalipsis 6, del 1 al 2. Si usted tiene ahí una Biblia a la mano, puede buscarlo y leerlo conmigo. Apocalipsis 6, del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí en esta cita bíblica, en Apocalipsis 6, es cuando el Señor va a abrir los sellos. Juan está viendo que nadie está preparado para abrir los sellos y Juan llora, porque nadie es capaz de abrir los sellos, pero oye una voz que le dice que el león de la tribu de Judá, ese va a abrir los sellos porque él ha vencido. Y el Señor empieza a abrir los sellos en Apocalipsis 6. Y este jinete del caballo blanco, muchos estudiosos lo han relacionado con la persona de Jesucristo. Pero no es Jesucristo. Primero, el Señor es el que está abriendo los sellos. He aquí miré un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco era sinónimo de autoridad. Cuando los reyes entraban a las ciudades que habían vencido, entraban en caballos blancos porque esto significaba autoridad. Este jinete del caballo blanco va a tener autoridad. Y el que le montaba tenía un arco y le fue dada una corona. O sea, él va a gobernar sobre el imperio romano reconstruido nuevamente y salió venciendo y para vencer, aunque sabemos que al final el Señor lo va a vencer a él completamente. Pero aquí no podemos ubicar a este jinete del caballo blanco como Jesucristo, porque es el primer sello que se abre para dar inicio a la tribulación, y ahí no vemos que el Señor hace presencia en escena. El Señor hace presencia en escena hasta el final de la tribulación, donde va a venir con su iglesia, con sus santos, a gobernar sobre esta tierra. Entonces eso descalifica que este jinete del caballo blanco sea el Señor Jesús. Algo muy importante. Han ubicado que este jinete es Jesucristo porque tiene una corona, pero si ustedes notan, dice que el que lo montaba tenía un arco, no se le dio flecha, solo se le dio un arco. Entonces, el Señor Jesús es poderoso, Él es Dios, Él tiene todo poder. Él no necesita un arco sin flechas. A este jinete se le está dando un poder limitado, por eso dice que tenía un arco. No dice que tenía flechas. Él, las cosas que va a hacer en esta tierra es porque el Señor se lo va a permitir, y a pesar de que va a ser una tribulación tan terrible, Él no va a pasar más allá de la voluntad de Dios y lo que el Señor le permita. Entonces vemos claramente que este jinete del capítulo 6, versículo 1 y 2, de ese caballo blanco no es el Señor Jesús, sino que es el anticristo. Esta es una cita bíblica que nos da respaldo para ver en la palabra del Señor donde aparece el anticristo. Otra cita bíblica que nos habla claramente de este anticristo es segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, que dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Recuerde esto de la apostasía, que vamos a ver un punto muy importante más adelante. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otra cita también que vemos es Apocalipsis 13, del 1 al 8, y dice así la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar, que la arena significa multitudes, es una gran multitud. Cuando la Biblia habla de arena o habla de mar, está hablando de muchas multitudes. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de esta herida mortal, porque como el anticristo va a imitar en todo al Señor, aparentemente él va a morir y va a resucitar. Dije aparentemente y ya les voy a explicar por qué. Él va a tener una herida mortal y va a asombrar a las personas, y eso va a convencer más a las multitudes de que Él es un enviado, que es una persona especial, pero sabemos que la Biblia lo llama la bestia. Él es un engañador como su padre. Él va a sufrir una herida de muerte y se le va a dar por muerto, pero de una manera sorprendente Él va a volver a la vida. Pero aquí el enemigo es engañador porque Satanás es padre de mentira. Él no puede morir, y les voy a explicar por qué no puede morir. Él sencillamente lo que quiere es imitar en todo al Señor Jesucristo, y va a querer imitar también la resurrección de Jesús. Pero ¿por qué él no puede morir? Porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Él no tiene el poder de resucitar a nadie, ese poder lo tiene el Señor. Entonces, él va a sufrir una herida, pero no va a morir. ¿Pero por qué es que él no puede resucitar? Porque todos los hombres tienen que morir una sola vez. Si él muriera, tendría que esperarse a la resurrección final para que llegue al juicio del trono blanco. Por eso es que creemos que él no puede morir, que va a ser una falsedad, que él es un imitador y que lo que quiere es imitar la resurrección del Señor Jesucristo, pero engañando a las masas. El versículo 4 dice, vea qué terrible lo que dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, después de este milagro tan grande que van a hacer, la gente se va a volver a adorar a Satanás, que le había dado autoridad a la bestia. Dice, y adoraron a la bestia diciendo, vea lo que dijeron las personas, que es una profecía, todavía no ha ocurrido, pero lo que van a decir en aquel tiempo es lo siguiente: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Retenga esto, se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vemos qué terrible lo que va a ocurrir acá, y cómo él, con un poder engañoso,
va a convencer a las personas, y también la Biblia dice que aquellos que no obedecieron a la verdad, Dios permite que un poder engañoso venga sobre ellos para que los engañen porque ellos no atendieron a la verdad del Señor. Leamos Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vemos aquí algo muy importante, que él hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué quiere decir? Que esta apostasía no puede ser antes de la tribulación porque Él no se ha manifestado. Y a Él hablaba grandes cosas y blasfemias. Al principio de la tribulación, el anticristo va a engañar a las personas y no puede hablar grandes cosas y blasfemias. Y dice que se le dio 42 meses para que Él actuara. Quiere decir que a la mitad de la tribulación, Él es cuando se va a manifestar al mundo como un engañador y va a pedir que todos le adoren. Por eso creemos nosotros que Él no se va a manifestar al principio, sino que su manifestación va a ser a la mitad de la tribulación. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de esto y tener claridad acá? Bueno, la apostasía que está hablando Segunda de Tesalonicenses no es la apostasía que todos nosotros conocemos. Según los estudiosos, es una apostasía general de todas las religiones. Sabemos que en el periodo de la tribulación va a estar la gran ramera, que va a ser aquella religión que va a llevar a todos los hombres a la perdición. Esa gran ramera va a ser una religión que el anticristo va a levantar porque él es un genio de la religión. Entonces, la gran apostasía que se va a dar no es la apostasía de los creyentes nacidos de nuevo, sino la apostasía en masa de todas las religiones. Todas las religiones que nosotros conocemos se van a hacer apóstatas porque el anticristo se opone a todo lo que es Dios o es objeto de culto. Entonces aquí vemos algo interesante que nos trae mucha claridad en un hecho nuevo, en un conocimiento nuevo de la palabra del Señor, porque el conocimiento va en aumento de que la apostasía no es antes de la tribulación porque votaría la doctrina de la inminencia, sino que esa gran apostasía va a ser en la tribulación donde todas las religiones van a apostatar y el anticristo va a ser una sola religión que le adoren a Él. Eso es lo que va a pretender, hacer una religión que le adore a Él. Y aquí damos la gloria al Señor porque Él da entendimiento, Él da sabiduría para comprender su palabra. Otro hecho importante que debemos notar que está ocurriendo en el mundo es que se está preparando el camino para la aparición del anticristo. El desencanto que surge de los líderes políticos y religiosos a nivel mundial por su mal accionar, la pobre imagen que tienen los hombres sobre la figura de autoridad, prepara la escena para que surja un Salvador tipo superhéroe que resolverá los problemas del mundo. Vamos a explicar esto. El mundo entero está preparando la aparición del anticristo. Muchos políticos han defraudado a los que le siguen. Muchas personas de autoridad han aprovechado esa autoridad para tener ganancias propias. Y esto lo que hace es defraudar a las personas de las autoridades. También muchas veces los padres, aquellos que no conocen al Señor, han defraudado a sus hijos. Y esto también prepara el camino para que el anticristo venga. ¿Por qué? Porque entre más el hombre se decepcione de sí mismo, entre más el hombre se decepcione de sus líderes, están preparando el camino y están abriendo las puertas para que venga un Salvador, para que venga ese hombre con gran magnetismo, con gran poder de engaño, con una sabiduría como nunca nadie la ha visto, con una gran presencia, con un gran carisma que vendrá a engañar a las personas. Y en la medida que el hombre se decepcione de sus líderes políticos, de sus líderes religiosos, de sus familiares que tienen autoridad, eso está preparando el camino para que ese superhombre, ese hombre que tendrá un gran carisma, aparezca y todo el mundo le reciba. Eso es lo que está esperando la humanidad y eso es lo que van a recibir en el periodo de la tribulación. Por otro lado, a través de la historia se ha dado el título de anticristo a muchos personajes famosos por su crueldad. En algún momento se pensó que era Nerón. Hitler
y hasta Judas. Ha existido mucho de mito en la identidad del anticristo, pero las personas por su ignorancia atribuyen este título a hombres. ¿Por qué por su ignorancia? Porque primero no podemos darnos cuenta quién es el anticristo. Muchos líderes en el pasado que han sido crueles, como Nerón y Hitler, se les ha montado el título de anticristo, pero puede ser que ellos hayan tenido algo de anticristo porque se han opuesto a Dios, pero no son el anticristo que habla la Biblia, porque como le dijimos, no se manifestará hasta que venga la apostasía y entonces se va a manifestar, pero 3 años y medio después de que empiece la tribulación. Entonces, en este tiempo, si el Señor no ha venido a arrebatar a su iglesia y no ha iniciado la tribulación y han pasado 3 años y medio, pues el anticristo no puede manifestarse. Hay algo muy particular. Si la venida del Señor, pensemos, es pronto, en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, o puede ser hoy, el anticristo debe estar vivo, ¿sí? Porque él no va a salir como por arte de magia de la nada. Él tiene que nacer también como todo hombre de una mujer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él no se puede manifestar. La iglesia está en un proceso donde el Espíritu Santo está en una obra de retención para que el mal no aparezca en esta tierra. Mientras la obra del Espíritu Santo esté sobre la iglesia, el anticristo no se puede manifestar, aunque pueda ser que esté vivo, pero no se va a conocer hasta que él se manifieste a la humanidad 3 años y medio después de que empiece la tribulación. Claro, él se va a presentar al principio con muchas respuestas, con un gran carisma y la gente lo va a recibir como un líder, pero no podemos ubicar a ninguno de los personajes del pasado como el anticristo. Ahora vamos a la interrogante de por qué se le atribuye a Judas el título de anticristo. Y vamos a leer Juan 17:12. Dice así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vemos que el Señor aquí está ubicando a Judas como el hijo de perdición, y Pablo también lo dijo en 2 de Tesalonicenses 2:3, hablando del anticristo como el hijo de perdición. En el pasado, muchos creían que Judas iba a resucitar para ser el anticristo porque el Señor lo ubicó como hijo de perdición. Pero ¿por qué no puede ocurrir esto? Igual, lo que dijimos anteriormente, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. El Señor no puede romper lo que está en su palabra, que está establecido, que son leyes, porque el primero que ha resucitado es Jesucristo, que es el primogénito de los muertos. Después de la resurrección de Cristo, los que son de Cristo en su venida, que ubica a todos los creyentes de todos los tiempos. En el orden, después de la resurrección de Cristo, va a venir la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos serán transformados. Después, los 2 testigos que van a resucitar en el periodo de la tribulación, al final de la tribulación van a resucitar los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación, y en el periodo del milenio van a resucitar todos los santos que murieron en el periodo milenial. Esto lo que quiere decir es que los que son de Cristo en su venida incluye a todos los santos de todos los tiempos. Judas no está incluido entre los santos y Judas va a resucitar hasta el juicio del trono blanco. Judas no puede resucitar porque Pablo dio el orden de la resurrección en 1 Corintios 15, donde dice que Cristo son las primicias. Cristo fue el primero, los que son de Cristo en su venida, los santos, y al final, cuando entregue el reino, resucitarán aquellos que no obedecieron al Señor. Por eso es que descartamos a Judas, porque él no puede resucitar antes. Seguidamente vamos a ver el estado final del anticristo para cerrar y ver nosotros que Dios tiene todo bajo control y que Él va a gobernar por un tiempo apenas de 7 años, donde el Señor le va a permitir que haga lo que Dios tiene preparado, que Él pueda realizar en ese tiempo de tribulación. Vamos a leer la cita de Daniel 7, 25 al 27 para ver el estado final del anticristo. El versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Cuando la Biblia se refiere a tiempo y tiempos y medio tiempo, se refiere a 3 años y medio. El versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Gloria a Dios por eso, porque le van a quitar a él el poder y va a ser entregado a los santos del Altísimo. También leamos otra escritura, Apocalipsis 19:20. Dice así, y la bestia fue apresada, refiriéndose al anticristo, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Vea el destino final del anticristo y de este falso profeta. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el camino que le espera al anticristo. Por un tiempo él estará en la palestra de los gobiernos mundiales, pero va a ser echado vivo junto con el falso profeta al lago de fuego que arde con azufre, y la gloria será para el Señor, porque el anticristo apenas va a tener un periodo de 7 años para gobernar, pero el Señor va a venir en su segunda venida con sus santos, con gran poder y con gran gloria, y va a reinar durante 1000 años. Vemos ahí la diferencia, donde el anticristo apenas va a estar dominando en esta tierra por 7 años, pero va a venir un gobierno de paz, donde el Señor va a traer un milenio, donde va a restaurar a Israel y va a restaurar todas las cosas. Gloria a Dios por eso, porque el Señor tiene todo bajo control y Él solo le va a permitir un corto tiempo, porque la palabra del Señor dice que si los tiempos no fueran acortados, ninguno se salvaría. Dios es bueno y su gracia es para siempre y Él tiene todo bajo control. Qué bendición haber compartido con ustedes la enseñanza de esta célula. En la próxima veremos la tribulación, lo que va a ocurrir, todos los juicios y lo que se va a desarrollar en ese periodo tan terrible que la Biblia llama tribulación cual nunca la ha habido. Que el Señor los bendiga a todos, que la gracia de Él esté con nosotros y que nosotros nos demos cuenta que aún en este periodo de cuarentena donde estamos por el COVID-19, la gracia del Señor está con nosotros y nada nos separará de su amor, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendiciones a todos.